Hay algo que cualquier agricultor con experiencia jamás hace, sin importar el tamaño de su parcela ni el cultivo que maneje: tirar los restos de la cosecha a la basura. Las hojas secas, los tallos, las cáscaras, los frutos dañados y hasta las malezas que se arrancan del terreno terminan casi siempre en el mismo lugar, de vuelta al suelo. Lo que para muchos parece basura de campo, es en realidad uno de los recursos más valiosos que tiene un productor agrícola. Y entender por qué te va a cambiar la forma en que ves cualquier desecho vegetal a partir de hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Todo empieza con un principio muy simple que domina la agricultura desde hace miles de años. La tierra da, pero también hay que devolverle. Cada vez que una planta crece, absorbe del suelo agua y una serie de nutrientes minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y varios elementos más en cantidades menores. Esos nutrientes no aparecen de la nada, están almacenados en el suelo, y cuando cosechas una planta y te llevas el fruto, el tallo o la raíz fuera del terreno, te estás llevando también una parte de esos nutrientes con ella. Si esto se repite cosecha tras cosecha sin ninguna reposición, el suelo se va empobreciendo de forma progresiva hasta que llega un punto en que ya no tiene la capacidad de sostener cultivos productivos sin ayuda externa constante de fertilizantes. Aquí es donde entran los restos vegetales. Cuando un agricultor deja las hojas, los tallos, los frutos dañados o las partes no comerciales de la planta sobre el mismo terreno donde crecieron, esos residuos comienzan un proceso natural de descomposición gracias a la acción de bacterias, hongos, lombrices y otros microorganismos del suelo. Durante ese proceso, la materia orgánica se transforma poco a poco en compost, una sustancia oscura, rica en nutrientes y con una estructura física que mejora enormemente la calidad del suelo. Este compost libera de nuevo hacia la tierra buena parte del nitrógeno, el fósforo, el potasio y los demás minerales que la planta original había absorbido durante su crecimiento. Es, literalmente, un ciclo de reciclaje natural. La planta toma nutrientes del suelo, crece, y al morir o al dejar sus restos, esos mismos nutrientes regresan a la tierra para alimentar a la siguiente generación de cultivos. Este proceso es el mismo mecanismo que ha mantenido fértiles los bosques y praderas del planeta durante millones de años, mucho antes de que existiera la agricultura o los fertilizantes fabricados por el hombre. El primer motivo por el que los agricultores tradicionales conservan estos desechos es, entonces, que representan el mejor abono disponible, y además es gratuito. El compost, que se genera a partir de restos de cosecha, no solo aporta nutrientes minerales, también mejora la estructura física del suelo, lo hace más esponjoso, permite que retenga mejor el agua, favorece la aireación de las raíces y crea un ambiente ideal para que prosperen los microorganismos beneficiosos que ayudan a las plantas a absorber nutrientes de forma más eficiente. Ningún fertilizante químico logra este efecto sobre la estructura del suelo, porque los fertilizantes sintéticos aportan minerales puntuales, pero no construyen materia orgánica ni mejoran la vida biológica del terreno. El segundo motivo tiene que ver con evitar el desgaste progresivo de la tierra. Este fenómeno se conoce técnicamente como agotamiento o degradación del suelo y ocurre cuando se extraen más nutrientes de los que se reponen durante varios ciclos de cultivo consecutivos. Si un agricultor cosecha año tras año y retira absolutamente todo del campo sin devolver materia orgánica, el suelo pierde fertilidad de forma constante, su contenido de materia orgánica disminuye, se vuelve más compacto, retiene menos agua y, con el tiempo, necesita cantidades cada vez mayores de fertilizante artificial para producir los mismos rendimientos que antes lograba de forma natural. Esta es una de las causas históricas del deterioro de suelos agrícolas en muchas regiones del mundo. Un problema documentado ampliamente por organismos de investigación agrícola y agencias internacionales dedicadas a la conservación de suelos. Al devolver los residuos de cosecha al terreno, los agricultores tradicionales rompen ese ciclo de agotamiento y mantienen la fertilidad del suelo estable o incluso creciente temporada tras temporada, sin depender exclusivamente de insumos externos. El tercer motivo es la protección de la humedad del suelo, un beneficio que se relaciona directamente con dejar los residuos secos como cobertura sobre la superficie.
una práctica que en agronomía se conoce como cobertura vegetal o mulching orgánico. Cuando el suelo queda completamente descubierto y expuesto al sol, el agua contenida en las primeras capas de tierra se evapora con rapidez, especialmente en climas cálidos o durante los meses de sequía. Una capa de restos vegetales secos, como paja, hojas o tallos triturados, actúa físicamente como una cobija que reduce la radiación solar directa sobre la tierra y disminuye la velocidad de evaporación del agua. Esto significa que la humedad del riego o de la lluvia permanece disponible durante más tiempo para las raíces de los cultivos, lo cual se traduce en menor necesidad de riego, menos estrés hídrico para las plantas y un uso mucho más eficiente del agua disponible, un recurso cada vez más limitado en muchas zonas agrícolas del planeta. El cuarto motivo, estrechamente relacionado con el anterior, es el freno a la erosión del suelo. La erosión ocurre cuando el viento o el agua de lluvia arrastran las partículas superficiales de tierra, que son precisamente las más ricas en materia orgánica y nutrientes. Un suelo desnudo, sin ninguna cobertura vegetal, es extremadamente vulnerable a este fenómeno. La lluvia golpea directamente la superficie, disgrega las partículas de tierra y las arrastra pendiente abajo, mientras que el viento puede levantar y transportar el suelo seco durante los periodos de sequía. Los residuos vegetales, ya sea en forma de plantas muertas todavía en pie, hojas secas esparcidas o rastrojos dejados después de la cosecha, forman una barrera física que amortigua el impacto de las gotas de lluvia, reduce la velocidad del agua que escurre sobre la superficie y disminuye considerablemente la exposición del suelo al viento. Este efecto protector es tan importante que muchas técnicas modernas de conservación de suelos, como la siembra directa o la labranza mínima, se basan precisamente en mantener los residuos de la cosecha anterior sobre el terreno en lugar de retirarlos o quemarlos, una práctica que ha demostrado reducir significativamente las tasas de erosión en comparación con los sistemas de labranza convencional que dejan el suelo desnudo. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto motivo, y uno de los más prácticos para cualquier productor, es el ahorro económico. Los fertilizantes artificiales representan uno de los costos operativos más altos en la agricultura moderna, y su precio depende en gran parte del mercado internacional de materias primas, como el gas natural, que se utiliza para fabricar fertilizantes nitrogenados. Al aprovechar sus propios residuos de cosecha para generar compost o abono orgánico, un agricultor reduce de forma directa la cantidad de fertilizante sintético que necesita comprar cada temporada. Esto no solo representa un ahorro inmediato en dinero, sino que también reduce la dependencia del productor frente a las fluctuaciones de precios de los insumos agrícolas, algo especialmente valioso para pequeños y medianos agricultores que operan con márgenes de ganancia ajustados. Además, muchos de estos residuos, si no se aprovechan en la propia finca, tendrían que gestionarse de alguna otra manera, ya sea transportándolos fuera del terreno o eliminándolos, lo cual también genera un costo adicional que se evita simplemente devolviéndolos al suelo. Es importante mencionar que este manejo de residuos no es simplemente amontonar los restos de cualquier manera sobre el terreno. La práctica tradicional y también la técnica moderna de compostaje incluyen ciertos cuidados. Los materiales se pueden apilar en composteras o montones donde se controla la humedad y se voltean periódicamente para acelerar la descomposición y evitar malos olores. O bien se distribuyen directamente sobre el suelo como cobertura, dependiendo del tipo de cultivo y del sistema de manejo que utilice cada productor. También es común combinar restos vegetales con estiércol animal, cuando el agricultor cuenta con ganado, lo cual enriquece aún más el compost final con nitrógeno adicional. En sistemas agrícolas mixtos, donde se combinan cultivos y animales, este intercambio de materia orgánica entre ambos sistemas ha sido durante generaciones una de las bases de la sostenibilidad de las fincas familiares, permitiendo que la fertilidad del suelo se mantenga sin depender casi exclusivamente de insumos comprados. Vale la pena aclarar también que no todos los residuos deben devolverse sin ningún criterio. Los restos de plantas enfermas o infestadas de plagas requieren un manejo distinto, porque si se dejan simplemente sobre el terreno o se incorporan al compost sin el tratamiento adecuado, pueden convertirse en una fuente de reinfección para el siguiente cultivo.
Por eso, muchos productores retiran y destruyen aparte el material vegetal visiblemente enfermo, mientras que reservan para el compost únicamente los residuos sanos. Este pequeño detalle de manejo es clave para que el reciclaje de nutrientes funcione correctamente sin arrastrar problemas fitosanitarios de una temporada a la siguiente. Otro elemento que vale la pena resaltar es el tiempo que toma este proceso. La descomposición de los residuos vegetales no es instantánea. Dependiendo del tipo de material, la temperatura, la humedad y el manejo que se le dé, un compost puede estar listo para usarse en un periodo que va de unos pocos meses hasta cerca de un año. Los materiales más blandos, como hojas verdes o restos de frutas, se descomponen con mayor rapidez, mientras que los tallos leñosos o las cáscaras más duras tardan más tiempo en integrarse completamente al suelo. Por esta razón, muchos agricultores planifican sus ciclos de manejo de residuos con anticipación, dejando que el compost madure durante el tiempo necesario antes de incorporarlo a la siguiente siembra, para asegurarse de que esté completamente estabilizado y no dañe las raíces de los nuevos cultivos con un exceso de calor o de compuestos aún en descomposición. Este manejo de residuos se observa en prácticamente todos los sistemas agrícolas tradicionales del mundo, aunque cada región lo adapte a sus propios cultivos. En zonas cerealeras, es común dejar el rastrojo del trigo, el maíz o el arroz sobre el terreno después de la cosecha, en lugar de quemarlo, precisamente para que se incorpore al suelo y aporte materia orgánica antes de la siguiente siembra. En huertos familiares y sistemas de agricultura de traspatio, las cáscaras de frutas y verduras, junto con restos de poda, se acumulan en composteras caseras que después alimentan directamente las hortalizas del mismo terreno. Y en sistemas agroforestales, donde se combinan árboles y cultivos en un mismo espacio, la hojarasca que cae de los árboles cumple exactamente la misma función que los residuos de cosecha. Se descompone, libera nutrientes y protege el suelo bajo su sombra. En todos los casos, el principio de fondo es idéntico. Sin importar la escala ni el cultivo, lo que sale del suelo, tarde o temprano, debe regresar a él. Al final, lo que hace esta práctica tan valiosa es que combina en un solo gesto varios beneficios que de otra forma requerirían inversiones separadas. Fertilización, retención de agua, protección contra la erosión y ahorro económico, todo a partir de algo que muchas personas fuera del campo considerarían simple basura. Los agricultores tradicionales entendieron esto mucho antes de que existieran los fertilizantes industriales, y hoy la ciencia agronómica moderna no ha hecho más que confirmar, con estudios y datos, lo que la experiencia práctica ya les había enseñado durante generaciones. Cuidar el suelo devolviéndole lo que la cosecha se llevó no es una técnica anticuada, es la base sobre la que se sostiene cualquier sistema agrícola que quiera seguir siendo productivo dentro de 20, 50 o 100 años. Si tienes un huerto, una parcela o simplemente algunas plantas en casa, la próxima vez que pienses en tirar hojas secas, tallos o restos de tu cosecha, recuerda que ese material puede convertirse en el mejor aliado para la fertilidad de tu suelo sin gastar un solo peso extra. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.